Estamos viviendo un tiempo en que en muchos lugares del mundo se están viviendo retrocesos frente al liberalismo democrático que pareció dominaría el mundo a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y de 1991 con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo un retroceso, un retroceso. Hay cada vez más países que están revirtiendo a regímenes autoritarios y hay mucha gente, incluso intelectuales reconocidos, que dicen que finalmente vivir en libertad no es lo mejor que podemos hacer, que eso no es justo y que es mejor tener un mayor control del gobierno sobre las libertades de los ciudadanos. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de José Venegas. Él es abogado, ensayista, escritor de origen argentino. Él ha escrito toda una serie de libros precisamente sobre el liberalismo, sobre las libertades individuales y para mí es un gusto poder conversar con él. José Venegas, gracias por estar con nosotros. Recientemente publicaste un libro que se llama 10 ideas falsas que favorecen al despotismo. ¿Cuáles son esas ideas falsas? Dame una idea, por lo menos de algunas. Bueno, justamente a mí me invitaron a hablar de por qué el chavismo en un momento, ¿no? Pero la pregunta apuntaba por cómo fue el proceso histórico que hizo que Chávez llegara a encumbrarse en el poder y quedarse. Y yo dije, no, pero acá hay un problema. Hay unas ideas que se diseminan en la sociedad antes de que estos regímenes tengan éxito. Ujú. Y tienen éxito justamente porque esas ideas están en la sociedad, ¿no? Una de esas ideas tiene que ver con confundir, por ejemplo, la dictadura con la violencia física. La violencia física que ejercen a través de la represión. A veces se la confunde también con la corrupción en sí del régimen. Pero eso son consecuencias, ¿no? Yo comparo esto con el motor. Un motor. El calor y el ruido en un motor es ineficiencia. Ujú. La energía eficiente es la que empuja. Entonces, cuando ocurren estos regímenes, se ponen violentos, es cuando su sistema de control se está debilitando. Pero el problema es el sistema de control. Y ahí están las ideas. Mencionaste el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez es un clásico ejemplo de un dictador, porque finalmente se convirtió en dictador, que llega por la fuerza de las urnas, llega por una votación democrática y empieza a erosionar las libertades del pueblo venezolano hasta acabarlas casi completamente. Y sin embargo fue popular hasta su muerte. Todavía hoy es adorado por millones de venezolanos. Eh, ¿Por qué estamos viendo esta adoración hacia el gobernante fuerte, hacia el gobernante populista, que le hace daño a la sociedad? Bueno, si uno ve el panorama histórico, en general, los autoritarios, el autoritarismo, que es lo que ha regido la Ujú. humanidad, salvo los últimos 200 o Así es. 300 años de liberalismo, el liderazgo político está marcado por esa forma de amor al dictador, ¿no? Recuerdo encuestas de opinión en Rusia que decían que el gobernante más admirado de Rusia era Stalin. Exacto, Ya Rusia no comunista. exacto. Y hoy probablemente Vladimir Putin, a Tiene altos pesar... niveles de popularidad, altos más de de- 80%. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros hablamos de democracia o sistema libre, una de las ideas falsas es separar lo que se llama el liberalismo político del liberalismo económico, ¿no? No hay dos liberalismos, hay uno. Liberalismo es el de la libertad individual. La democracia o la elección del gobierno tiene, esta es una de las ideas que pongo en el libro, tiene sentido en la medida que son una expresión de autogobierno. La democracia forma parte de un valor mayor en la historia de la humanidad, que es que las personas comunes se autogobiernen, por lo tanto tienen representantes. Cuando se separa esto del liberalismo político y económico, se piensa que la elección es fundamentalmente un acto de unción. Ese concepto de unción, de legitimidad de origen, pertenece más al mundo anterior al liberalismo. Ujú. El asunto es que no es coherente que alguien elija a un personaje y que ese personaje se convierta en el amo de aquel que lo eligió. Porque entonces el sistema desaparece, ¿no? Y no es demasiado extraño que una vez que desapareció el liberalismo, por ejemplo, la debilitación de la propiedad privada, la debilitación de lo que son los derechos individuales, una vez que se interpreta que el Estado provee felicidad, bueno, desaparece esta idea de que hay que desconfiar del Estado. ¿Por qué vamos a limitar al Estado si el Estado es el que nos provee felicidad?
¿Por qué va a ser importante la prensa que critica al gobernante que elegimos para que nos haga felices? La prensa pasa a ser un enemigo. Es decir, hay un cambio de ideas filosófico antes de que sea posible que se interprete que un dictador es democrático. Porque además, si esa es la idea de democracia, si la democracia elige a un dictador, la democracia no vale nada. Porque su valor estaba en ser la extensión de esta idea de autogobierno. Si el autogobierno se termina el otro día, la democracia es casi un chiste, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que tenemos que rechazar el liberalismo porque el liberalismo es internacional, todo el mundo tiene derecho y nosotros tenemos que defender nuestro nacionalismo. ¿Qué qué tan válida es la decisión o la propuesta de que el nacionalismo es lo que es importante y que la libertad no es tan importante? Bueno, la idea de nación, además, parte de cómo vamos a limitar el derecho al voto. La verdad es que no tiene otro sentido. Nuestra nación, eso que algunos llaman también nuestra cultura, es nuestra limitación, es exclusivamente eso. Digamos, los mexicanos tienen un acento, los argentinos tenemos otro acento, y si uno pasa muy pocos kilómetros, hay palabras que se utilizan que son diferentes. Eso no es producto de una riqueza cultural, eso es producto de la incomunicación, ¿no? Estos indios, estos personajes que viven en esta isla Sentinel, Ujú. aislados en el Pacífico. Bueno, ese es el nacionalismo llevado al extremo, eso es lo que sería una cultura pura. Una cultura pura es una cultura pobre, como una genética pura es una genética pobre. Entonces, pero hay algo en el nacionalismo de mito de que estamos unidos en nuestros intereses. Y acá viene esta cosa de, por ejemplo, que está muy de moda, la inmigración, el ataque a la inmigración. El Que inmigrante. lo vimos incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países más abiertos a la migración y lo ha sido históricamente. Y es tan pobre la explicación de que Estados Unidos puede estar amenazado por la inmigración, es tan pobre. Y ese es el mundo de País la. construido por la inmigración. Sí, pero además es el mundo de la suma cero, es el mundo de la Edad Media. Es decir, creer que un país incorpora un recurso para que la economía siga siendo del mismo tamaño y haya que repartirse lo que había antes, es no entender el ABC de la economía. Esta idea que la economía es un juego de suma cero, cuando pues no es así. O sea, la economía lo que tienes que hacer es que crezca y no repartirla, ¿no? La economía o crece o muere, o se amplía o muere. ¿Qué hacen los empresarios? Están buscando todo el tiempo formas de hacernos felices. Ujú. No de hacernos felices en base a una doctrina moral o ¿No? de. De No, no. vendernos algo que nos guste. Sí. El auto como nos gusta, el diseño, por Ujú. ejemplo. ¿Por qué es importante el diseño en la economía? Porque nos da felicidad. Claro. Por lo tanto, necesariamente el crecimiento económico está al lado de la libertad individual. Inclusive a veces el mercado entiende más esto que los liberales, que intentamos explicar. El empresario busca cómo hacer felices a las personas mucho antes de que los liberales lo entiendan. Por ejemplo, esto pasa con la liberación de la mujer, Ujú. o ahora con la idea de la diversidad sexual, o con la idea de el mercado combate al racismo, porque Ujú. no le conviene que nos encerremos en conceptos colectivos que nos limitan. Bueno, a un productor, a un empresario le conviene que las mujeres ganen bien, le conviene que las mujeres tengan todo el poder que puedan tener, le conviene porque eso duplica el mercado, sí. Exacto, le Y le conviene la conviene que no haya autoestima. discriminación racial porque pues le conviene un mercado de negros, blancos, rojos, amarillos, lo que sea, ¿no? Y que no hay formas de vivir que son incorrectas y otras que son correctas. Y no solamente por el cliente, porque el empresario se vuelve más inteligente. Pero, a ver, José, hay gente, hay algunos liberales que son liberales en lo económico, pero les pones tú la disyuntiva de aceptar el matrimonio homosexual o aceptar los derechos plenos de las mujeres y se sienten muy incómodos. ¿Son verdaderos liberales? No, yo le llamo un liberalismo pobre, un liberalismo que está en la retaguardia, que no entiende. Pero llamamos un ejemplo histórico. Cuando se dicta la Constitución en Estados Unidos, parece ser el sum de la filosofía liberal, pero no pudieron terminar con la esclavitud. O sea que a los liberales, normalmente en la historia nos pasa esto, que el mercado es más liberal que nosotros. Entonces, hay que separar el liberalismo económico del no liberalismo económico, es no entender filosofía liberal, es no entender economía. Porque el matrimonio gay, la libertad de las mujeres, todo esto son libertades económicas.
el valor, cuando la Escuela Austríaca de Economía descubre que el valor económico es subjetivo. Ujú. Por lo tanto, el aumento de la subjetividad es el aumento del valor económico. ¿Cuánto vale una empresa por su capacidad de hacer feliz de los fines que están fuera de la economía? La economía, los recursos económicos tienen valor por lo que está fuera de la economía. O sea que tener una libertad económica sin todo lo demás es como tener un automóvil y no tener carreteras. No tiene sentido. José, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué en Latinoamérica cada vez que empezamos a salir adelante nos echamos para atrás? Le pasó a tu país, Argentina, llegó a ser en un momento breve, pero un momento, el más rico del mundo y durante mucho tiempo fue uno de los 5 o 6 países más ricos del mundo. Venezuela fue en su momento el país más rico de Latinoamérica, hoy es uno de los más pobres de Latinoamérica. Lo estamos viendo ahora con Chile, por ejemplo. Chile es el país más próspero de América Latina, uno de los más avanzados, y sin embargo hay un grupo que está reescribiendo la Constitución para que no sea tan próspero. Ujú. Lo mismo estoy viendo en mi país, en México, estoy viendo que se están tomando medidas que eliminan libertades individuales y que eliminan el progreso que pudimos haber obtenido en los últimos años. ¿Por qué somos así los latinoamericanos? Yo creo que sí. Bueno, en la panorama largo, igual creo que seguimos en el mundo del liberalismo, porque Ujú, podemos tomar, todavía. todavía estamos Aunque si tú me pensando, preguntas mucho si Cuba o Venezuela o Nicaragua son liberales, no, sí. claro, claro, pero aún Venezuela, aún los dictadores tienen que hablar de que su interés es el bien de la gente. O Ujú. sea, tienen que mentir esto porque la legitimidad sigue Pero siendo. todos los dictadores han dicho eso. Hitler, Mussolini, Xi Jinping, Fidel Castro, todos han dicho que ellos se preocupan por el bienestar de los otros. Sí, Lo decía Julio César también en el sí, siglo primero bueno, antes de Julio Cristo. César es como una versión ya del populismo avanzado en Roma, ¿no? O sea, Ujú, que hay un cambio ahí. Pero antes teníamos la legitimidad hacia el cielo, mirábamos al cielo para ver la ujú. legitimidad. Entonces, hay un cambio. ¿Qué fueron nuestros países, sus buenos momentos? En algún punto fueron casualidades liberales no entendidas. Y yo creo que, sobre todo en Latinoamérica, tenemos dos demonios antiliberales. Tenemos el demonio del antilucro, esto de pensar que el lucro es malo, que Sí, tener dinero es complicado y que hay que ser que para generoso. ser moral Para ser moral no hay que ganar no dinero. hay que ganar dinero. Yo veo muchos empresarios en O Latinoamérica que están pidiendo, que las clases medias son aspiracionales y que el mejorar no es bueno, exacto, porque además el dinero corrompe. Esto el Papa Francisco dice, ¿no? Que ujú, es el estiércol del que diablo. es el primer Eso papa latinoamericano. no entender, sí, es no entender la naturaleza del dinero, que el dinero mueve cosas que nos permiten aspirar a algo mayor, ¿no? Uno es el demonio del dinero, el otro es el demonio de la felicidad personal, del amor romántico o del Ujú. sexo. Y esto viene de nuestra herencia religiosa. En nuestra herencia religiosa, el servir al cosmos, pensado como Dios, tenía que ver con torturar nuestra individualidad a través de estas dos cosas. Entonces, conviven nuestras ideas políticas y a veces nuestros sistemas constitucionales de avanzada con esos dos demonios que nos están picando el cerebro todo el tiempo. Harari tiene en su libro un ejemplo que a mí me impactó mucho Noah Yuval Harari, en Sapiens, sí, ¿no? Homo sapiens, sí. Cuando No dice, sapiens se llama nada más ahora, sí. O Sapiens solo, Sapiens nada sí. más. Cuando dice que en las primeras granjas no había corral. ¿Cómo hacían los primeros granjeros que se sientan para que los cerdos no se escaparan, ¿no? Los cerdos oraban la tierra para buscar alimento. Les lastimaban el hocico. Y al lastimarles el hocico, no hacía falta vigilarlos porque no se podían alejar de la granja. Creo que así funciona esta dicotomía entre nuestro mundo moderno de libertades y ese daño en el hocico que tenemos contra el lucro y contra el sexo. El lucro y el sexo son las razones por las que tomamos la mayor parte de nuestras decisiones. Están basadas en eso. Y eso está metido en el mundo del pecado. Eso es lo que se nos reprime. O sea, si no nos dejamos guiar por el lucro y el deseo sexual, no vamos a avanzar. No vamos a ninguna parte. Y en esta versión anterior del mundo oscuro, previo, eso nos llevaba a la perdición y al pecado. Y Ayn Rand explica Ujú. que ese es el origen de nuestra ética. Nuestra ética está dirigida a ver cómo nos comportamos con los demás, en estos dos aspectos también, en base a determinadas reglas
para aumentar los beneficios de esto y no para detenerlos, ¿no? Pues José Venegas, escritor argentino, gracias por esta conversación. Mucho placer, gracias. Y a usted que al vernos y al escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.